Bien, a continuación vamos a ejecutar un trabajo práctico de laboratorio en el cual realizaremos mediciones de potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia, todo ello empleando un osciloscopio. Para hacer este práctico disponemos en el laboratorio de un montaje en el cual tenemos un divisor resistivo que lo vamos a usar para tomar una muestra de la tensión de la red. Es un divisor que con los valores indicados divide por 10 la tensión de la red, y esto es a los efectos de proteger la entrada del instrumento que vamos a colocar acá, que es un osciloscopio. Y por otro lado tenemos una resistencia serie, la cual la vamos a utilizar para determinar la corriente que circula por la carga a través de la medición de la caída de tensión que se produce en esta resistencia. En el laboratorio tenemos dos montajes para hacer la misma experiencia. Una es un tubo fluorescente con un balasto, una carga inductiva, y la otra es un motor, ambas cargas reactivas inductivas. Lo que disponemos en este momento para el práctico y con el cual lo vamos a ejecutar es un motor. Por lo tanto, nuestro esquema de medición se reduce básicamente a lo que se indica acá. En el esquema puede verse, aquí tenemos una lamparita de neón, la cual está dispuesta de manera que se pueda determinar cuál es el conductor que está al lado de la fase y cuál es el que está al lado del neutro. Ello a los efectos de que la masa, el punto de masa que vamos a usar para conectar la masa del osciloscopio coincida con el neutro de la red, esto para proteger el instrumento, el osciloscopio. Bien, entonces este sería el circuito de medición, y aquí tenemos una vista del montaje, el motor y los elementos de medición. Acá una vista ampliada al mismo. Esto que está acá se corresponde con la resistencia R1. Esta resistencia de 10 kΩ sería esta de acá, y este arreglo serie corresponde a la resistencia de 90 kΩ. Acá se puede ver la lamparita de neón. Y bueno, acá tenemos un par de conectores que nos van a permitir acceder a estos puntos a los efectos de conectar un elemento de compensación del coseno phi, en este caso un condensador. Este sería el circuito de medición, ¿sí? O sea, el osciloscopio se va a conectar uno de sus canales, el canal 2, a bornes de R1, y luego lo que vamos a visualizar en el canal de los 2 del osciloscopio será la caída de tensión en R1, que será proporcional a la corriente que pasa por la carga. Y el canal 1 se va a conectar a este punto, al punto C1, que sería el punto de toma de la muestra de la tensión de entrada, esta dividida por 10. Bien, lo que se pretende, si todo se conecta adecuadamente, es obtener este tipo de oscilogramas. Cuando dispongamos el osciloscopio en modo dual, vamos a poder apreciar un par de sinusoides. Una corresponderá a la tensión aplicada y la otra corresponderá a una muestra de la corriente. Se podrá visualizar utilizando el modo IT, utilizando el osciloscopio en modo dual, o si no, utilizando el osciloscopio en modo XY, de manera a obtener una figura de Lissajous como la que ya hemos estudiado. Bien, vamos a hacer entonces las mediciones. Aquí podemos ver el motor en funcionamiento, los elementos usados para la medición. Esta es la resistencia sobre la cual vamos a censar el valor de la corriente, y esta resistencia con este conjunto que están acá son el divisor de tensión con el cual vamos a censar la tensión. Bien, hemos conectado entonces el osciloscopio a los puntos de medición y estamos obteniendo los siguientes oscilogramas. El trazo en amarillo corresponde a
la corriente, o sea, es la forma de onda que hay sobre la resistencia que estamos usando para censar la corriente. El trazo en azul corresponde a la tensión, ¿sí? Para hacer esta medición necesitamos conocer el valor de la corriente. Yo he ajustado la punta de prueba y de sensibilidad del canal 1 para medir justamente esa caída de tensión y nos está dando en este momento un valor de 4,8 voltios. Esa es la caída de tensión que hay sobre la resistencia sensora de corriente. Para medir el voltaje sobre la carga directamente vamos a utilizar un multímetro que lo hemos conectado sobre la misma y acá podemos apreciar el valor de tensión sobre la carga es aproximadamente 225 voltios. Bueno, acá tenemos el motor conectado y en funcionamiento y tenemos los oscilogramas correspondientes a las formas de ondas que representan la tensión, sería el trazo en azul, y la corriente, que sería el trazo en amarillo. Si estas formas de onda fueran perfectamente senoidales, sería posible determinar la diferencia de fase entre ambas haciendo uso de la figura de Lissajous. Pero como lo vamos a ver, no es este el caso. Ahí está. Ocurre que, si bien la figura se forma, está muy deformada y no va a ser fácil hacer la medición usando este método. Por lo tanto, vamos a tener que hacer la medida de la diferencia de fase usando el modo IT. Bien. Lo que podemos hacer acá es elegir una base de tiempo adecuada. Esta podría ser. Y vamos a ver. Lo que está en azul entonces es la forma de onda que corresponde a la tensión. De aquí hasta aquí, que totalizan 5 divisiones, es 180 grados correspondiente a la tensión. Y de acá hasta acá es 1,7 divisiones. Tomen nota por favor de ese valor. Correspondería, si después lo llevamos al valor en ángulo, correspondería al desfasaje entre la tensión y la corriente. Bien. Para continuar con el trabajo práctico, sería conveniente que ustedes tengan a mano la guía de trabajos prácticos correspondiente a este trabajo. En ella van a encontrar la explicación de cómo se ha procedido y además una serie de cuadros, gráficos y ábacos que deben ser llenados y completados y una guía para elaborar las conclusiones del mismo. Bien, en el clip de video que acabamos de ver se ha obtenido, habrá podido apreciar que se obtuvo un oscilograma del cual lo que tenemos aquí es una representación idealizada, pero bien, en ese oscilograma habíamos determinado como duración de un semiciclo de la forma de onda correspondiente a la tensión de entrada un total de 5 divisiones, en tanto que la diferencia de fase entre la forma de onda de la tensión y la de la corriente nos llevaba 1,7 divisiones. Esto, si 5 divisiones son 180 grados, luego 1,7 divisiones corresponden a 60 grados, es decir que el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente es 60 grados. El coseno de ese ángulo, el coseno phi, o sea el factor de potencia, resulta ser 0,5, en tanto que el seno de ese ángulo es 0,86. Estos datos nos van a permitir calcular los valores correspondientes que, en este caso, y dado que la resistencia utilizada como sensora para la corriente es de 10 ohms y que la caída de tensión a borne de la misma es 4,8 voltios, ello nos da un valor de 0,48 amperes para la corriente a través de la carga y la tensión a borne de la misma, que la medimos con el multímetro, eran 225 voltios. El cálculo de la potencia activa en este caso conduce a un valor de 54 vatios. La potencia reactiva son 92 volamperes reactivos
y la potencia aparente 108 volt ampere. Evidentemente se trata de una carga altamente reactiva, y eso es debido a que las condiciones en las cuales se han hecho el ensayo, el motor está sin carga mecánica. Normalmente cuando un motor se diseña, se lo hace teniendo en cuenta que va a tener una determinada carga mecánica, y se lo proyecta para que tenga un coseno phi determinado, pero cuando se le aplica la carga mecánica, que no es este el caso. Por lo tanto, en este caso el motor se ha comportado como una carga altamente reactiva, lo que queda evidenciado en el valor que se muestra acá de la potencia reactiva. Vamos a ver una pequeña experiencia a continuación que nos va a ilustrar sobre cómo varía el factor de potencia justamente cuando se le aplica carga mecánica al motor. Bien, aunque la figura de Lissajous que obtenemos no nos permite hacer una medida efectiva de la diferencia de fase, sí en cambio nos permite tener una mirada directa y rápida de lo que ocurre en el motor en algunas circunstancias. Obviamente, esto es una carga de tipo reactiva, se trata de un motor, pero hay que saber que el coseno phi de un motor varía en función de la carga mecánica que se le aplica al mismo. En este momento este motor está girando en vacío, tiene un valor de coseno phi bajo, no lo vamos a medir, pero se nota claramente acá en la figura esta que obtenemos que es casi un círculo, por lo tanto hay un gran desfasaje entre la tensión y la corriente. Si yo le aplico una carga mecánica, para ello voy a usar esta cuña acá, podemos ver acá cómo la figura se va aplastando, ¿sí? Ahí le retiro la carga mecánica y ahí se la aplico. ¿Bien? Evidentemente esto ocurre, y es lógico, porque cuando el motor está funcionando con carga mecánica tiende a ser menos reactivo. Bien. La pregunta que surge ahora es cómo calcular el capacitor de compensación para corregir el factor de potencia en el caso que acabamos de ver. Ese capacitor se puede calcular mediante una fórmula matemática, la cual ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, pero la forma más fácil de hacerlo es mediante un ábaco como el que se muestra a continuación. En este ábaco se requiere conocer el factor de potencia inicial y el valor de la potencia en la carga. Con esos datos, que ya los hemos calculado, podemos ingresar al mismo y calcular el valor del capacitor de compensación. Entonces lo que quedará para que hagan ustedes, calcular el valor del capacitor de compensación en este caso, y concluir el trabajo práctico elaborando las conclusiones correspondientes.